¿Cuándo va a haber tiempo para servirle al Señor? Dice, no, ya no tienes nada para ofrecer, pero tienes mucho para ofrecer. Tu experiencia, tu sabiduría, tus errores son valiosos para una generación que está a punto de cometerlos y que quizá puede evitarlos si tú abres tu boca. No es tarde, nunca es tarde, hermano. Bueno, resulta que hace un tiempo, más o menos unos meses, estaba hablando con una persona y esa persona se acercó a mí con una pregunta acerca de una parábola que está en la Biblia y me preguntó qué significaba y yo le respondí, vea, para lo que usted está estudiando en este momento, como usted lo está viendo en este momento, eso significa esto, esto y aquello. Sin embargo, yo sé que usted está buscando una explicación un poco más amplia. Y le dije, yo creo que el Señor pronto me va a poner a hablar de eso. Y efectivamente, el Señor me trajo confirmación hace unos días por algo que sucedió, de que es el momento de dar este mensaje. Lo vengo preparando hace unos días atrás. Y bueno, espero que sea lo suficientemente profundo para traer revelación a cada uno de nuestros corazones. Dice así: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que se recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les han pagado lo mismo que nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no arreglaste conmigo por un salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esta parábola siempre me hace recordar a un amigo que siempre decía lo mismo. Éramos muy jóvenes, muy pelados y teníamos formas de expresarnos. Él siempre se expresaba de esta manera y decía: es que ese man hace lo que se le da la gana, hablando de Dios. Y él lo decía con la intención de decir de que Dios ciertamente es todopoderoso y no hay nadie que le pueda impedir las decisiones que Él toma. Y ciertamente cuando veo estos versículos llego a la conclusión de que Dios hace lo que su voluntad hace. Así de sencillo. En esta historia tenemos tres personajes o tres cosas que nos están describiendo. La primera, una finca o una viña que nos va a representar el mundo. Sígueme por favor. El dueño de la finca, que nos representa a Dios, y los trabajadores, que somos nosotros o cualquiera que está caminando por este mundo. Entonces vamos a ir versículo por versículo. Dice Mateo 20:1: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Cuando dice el reino de los cielos es semejante a, no está diciendo que así literalmente es el cielo.
Más bien, por el contexto de lo que nos está enseñando esta parábola, Jesús está siendo claro en indicar de que cuando estemos en los cielos, o cuando nos enfrentemos a ese día y hora en la que cada uno va a querer entrar al cielo, vamos a enfrentarnos a estas reglas de las que Jesús está hablando. Y también nos habla de la mañana. La hora es importante. Esa mañana de la que está hablando la palabra normalmente es la primera hora, es el principio, es el inicio. Nos está refiriendo al primer tiempo. En este punto nos ponemos a pensar, bueno, si estamos hablando de Dios, trabajadores y todas estas circunstancias, y que la viña es el mundo, entonces vamos a resaltar unos personajes. ¿Cuáles fueron los primeros trabajadores en nombre de Dios? Muchos teólogos pueden decir que fue Noé, y otros de otra corriente pueden decir que fue Enoc. Y más allá de tomar una corriente u otra, voy a tomar a uno de los dos como ejemplo. El segundo versículo nos dice: convino con ellos el que les pagaría el salario de un día, y los envió a su viña. Ese salario de un día, la palabra nos está refiriendo es a la eternidad. Ese es el día, un único día eterno que Él nos va a dar como paga a cada uno de nosotros cuando nos encontremos con Él. En este aspecto entonces Dios habla con Enoc, Dios camina con Enoc, Enoc habla con Dios, Enoc camina con Dios. Muchos dicen que Enoc fue un siervo de Dios, que estuvo dando el mensaje de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál fue la recompensa de Enoc? Él fue traspuesto de la muerte. Él no conoció la muerte, Él alcanzó la eternidad. Este es nuestro ejemplo para esta parábola. Enoc es el que fue contratado en la mañana, y siendo contratado en la mañana convino con Dios un salario. Ese salario es un día, es por un día, perdón. Entonces Dios le da su recompensa. Pero entonces la palabra continúa. Esta palabra nos dice: como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. En este aspecto entonces tenemos unas personas de las 9 de la mañana. No están en el principio, pero sigue siendo la mañana. Sigue siendo una parte importante y fundamental de nuestra historia como humanidad, y más para nosotros como los creyentes. Y en ellos aparecen otros personajes como Abraham, como Moisés, como Josué, pioneros en la fe. Aquellos que son llamados héroes de la fe, pero también los que son los patriarcas de la historia del pueblo de Israel. Y estas personas aparecen en la historia y son llamados por Dios a servirle. Pero así como con Abraham, mira lo que dice la palabra. Dice: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Aquí el señor de la viña no convino con ellos un día de salario, les dijo: les voy a dar lo que es justo. En este punto vamos a hablar de Abraham. Abraham escucha la voz de Dios, le obedece a Dios, pero Dios desde el principio no le dice cuál va a ser su recompensa. Dios, conforme Abraham va caminando con él, le va dando promesas tras promesa tras promesa, haciéndole saber cuál va a ser su recompensa por servirle. Esos son los de las 9 de la mañana. Versículo 5: cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. En este punto estamos hablando de unas personas que aparecen en la historia, pero están en el mediodía, están en la tarde, no está tan tarde, no está tan temprano, pero están ahí en el medio. Son los que se encargan de juntar la historia pasada con la historia futura. Y aquí es donde entra en la historia de la Biblia los profetas. Los profetas de Dios empiezan a través de la profecía, a través de escuchar a Dios, a través de la revelación que Él les da, a través de escudriñar las Escrituras, a través de intentar comprender los tiempos de Dios. Ellos conectan lo que son las promesas de Dios dadas
relacionadas antiguamente con las promesas que Dios da hacia futuro. Versículo 6: cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Y aquí es donde aparecemos en la escena nosotros. Con la venida de Cristo, primeramente los discípulos directos de Jesús son reconocidos como personas que el mundo fácilmente rechazaría, que no estaban aptas para enseñar las escrituras de su tiempo, que no estaban aptas para marcar la historia, que no estaban aptas para ser contratados por el mundo para que anunciaran un mensaje de transformación. Pero el Señor de la viña, Jesucristo mismo, caminó en medio de nosotros y los fue escogiendo a uno por uno y les fue diciendo: ve y trabaja en mi viña, yo te pagaré. Y también allí aparecemos nosotros, los de la última hora, los del último tiempo. Allí estamos nosotros, esos que no son parte del pueblo, esos que ni siquiera estaban en la nómina y ni siquiera estaban para la lista en la nómina, pero aparecimos. No éramos escogidos. Aquí hay alguno que sea judío para entonces excluirlo del mensaje y decir que tú sí. No, ninguno. No éramos escogidos, no éramos elegidos desde el principio, no éramos parte del pueblo de Dios. Éramos unos desocupados que nadie estaba dispuesto a contratar. Para nosotros, ¿había o no salvación? Esa es una pregunta que muchas veces nos pudimos haber hecho en nuestra vida. Pero en el momento en que llega Cristo a nuestras vidas, decimos: sí, hay salvación y ya soy parte de su pueblo. Soy su hijo. Soy hijo de Dios. Esos somos nosotros, los de las 5 de la tarde, los que aparecieron en el último momento. Esos somos. Y estamos llamados a trabajar en su viña. Yo me imagino a los primeros trabajando ahí en el ejemplo, pues en la historia que Jesús cuenta, arando la tierra, dándole con el calor, el sudor, dándole la tierra. Y ven llegar a los de las 9 de la mañana. Llegaron tardecito, pero bueno, trabajemos, que trabajar. Al mediodía, estos llegaron después del almuerzo, se ven con conchudos. Del trabaje. A las 3 de la tarde ven llegar a los otros y van diciendo: no, a estos ni les van a pagar, o sea que van a quedar trabajando hasta las 10 de la noche. Y seguían dándole la tierra, seguían dándole la tierra. Y llegan los de las 5 de la tarde. Salían de trabajo a las 6, a la última hora. ¿Usted qué pensaría si llega un trabajador, un compañero de trabajo a las 5 de la tarde y la hora de salida es a las 6? Es conchudo. O sea, ¿qué vino? Atrevido. ¿Ya para qué viene a esta hora? Eso no tiene nada que hacer acá. ¿Sabes? No todos, pero hay muchos judíos que se expresan así de nosotros, los creyentes cristianos. Así se expresan de nosotros, diciendo que no tendríamos por qué estar ahí, que si queremos creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y seguir sus enseñanzas, tenemos que judaizarnos. Que el camino no es a través de Cristo. Y así nos miran, y así nos tratan. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo con los demás? Estamos en la iglesia, fundamos la iglesia, llevamos 5 o 6 años sirviendo en la iglesia, estando en la iglesia, congregándonos en la iglesia. Y llega Juanchito, recién convertido, salido de Mondolandia, casi como quemándose los pies ahí, todavía secándose ahí con agua, y ¡pah!, empieza a servir en la iglesia. Entonces dicen: ¿pero este dónde salió? ¿Este qué hace ahí? Y empezamos a menospreciar el plan de Dios.
Mira, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y no necesariamente los primeros son los más aptos, ni los segundos son los preferidos. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en una casa, cuando un hijo que tiene 7 años dice: ¿y de dónde salió este otro que le prestan toda la atención y ya me ignoraron a mí? Por ejemplo, a los que tienen hermanos menores y los miraron feo toda su vida. Por ejemplo, eso pasa todo el tiempo. Personas que nosotros consideramos no merecen estar ahí, llegan. Muchos de nosotros nos hemos esforzado durante mucho tiempo por algo. Muchos de nosotros nos hemos esforzado quizá en horas de relación con el Señor, buscando su presencia para poder sentir cosquillitas. Y llega una persona por primera vez, y el primer día que llega a la iglesia, el Señor lo bautiza en lenguas, empieza a profetizar, canta y adora delante de todos. Y el Señor hace lo que quiere con él. Muchos de nosotros, quizá, tiempo tras tiempo peleando con una adicción. Y llega su tanito de tal, y el primer día que llega a la iglesia rompe con esa maldición. Y ya nunca más tiene lucha, y luego se reúne con nosotros y nos cuenta su testimonio. Y quizá algunos de nosotros siente acusación. Y dice: pero este que apenas llegó a la iglesia ya lleva apenas como 6 meses y ya no ha vuelto a beber, no ha vuelto. Y yo sigo luchando con lo mismo. Y llevo 10 años. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero es cierto que depende de nosotros muchas cosas. Yo he conocido muchas personas que Dios le dice: es tu tiempo de... y salen corriendo. Literalmente. Vea, hemos tenido personas que nos hemos acercado, han estado en el proceso, hacen las escuelas y todo. Le decimos: ¿sabes que tú ya estás listo para servir en la iglesia? Y hasta ahí llegó. Ya no vuelve a la iglesia. Hay personas que sus empleos le dicen: mano, usted ya lleva mucha experiencia, usted ya lleva mucho tiempo, usted está listo, vamos a ascenderlo. 1 semana, 2 semanas, se siente presionado y dice: no puedo más, y renuncia. Sí, Dios tiene su tiempo para cada uno, pero cuando es el tiempo de Dios, aprende a decir: sí, Señor. Y enfréntate a esas circunstancias, no le tengas miedo, no tengas temor, que Dios está contigo. El resto de los versículos dicen: los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Todos recibieron lo mismo. Cuando pasaron los primeros pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Y ahí están los que llevan años y años y años en el evangelio, pidiendo la sanidad. Y llega una persona nueva y ¡pah!, Dios la levantó una silla de ruedas. Y yo con una caries y nada, sigo luchando con eso, y me sacan el diente y sigo peleando con eso. Procuremos no compararnos, iglesia. De nada sirve compararse. Al final, todos vamos a tener la misma recompensa: la salvación, la vida eterna. Vuelvo y te lo repito. Este año lo he dicho mucho y lo voy a seguir diciendo: pon tus ojos en el cielo, no en la tierra. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían y se le quejaban a Dios: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor de un día.
El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? ¿Qué te prometió Cristo Jesús en el momento en que lo recibiste? La salvación. Y Él es fiel y justo y te dará lo justo. Más allá de eso, es añadidura. Dejemos de estar peleando por esas cosas y mirando al lado a ver qué le dan al uno y qué le dan al otro. Esa es tu paga, tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. ¿O acaso tienes envidia? Porque yo soy bueno. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Muchos cuando leen eso creen que cuando dice los últimos serán los primeros los últimos, se refiere, no, los últimos les van a dar más que a los primeros. No. Está siendo claro, a todos les va a pagar lo mismo. Solo unos lo recibirán primero que los otros. Eso es todo. Y hay un misterio de que si vas a las escuelas de liderazgo hablaremos de eso y lo resolveremos. Ve a las escuelas de liderazgo. Familia, el Padre es bueno. No nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Porque si no fuera así, yo creo que ya nos hubieran hecho más de un memorando y nos hubieran echado a todos. Y gracias a Dios Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. ¿Quién en esta vida, siendo madre, ha sido una buena madre todo el tiempo? ¿Quién en esta vida, siendo un padre, ha sido un padre ejemplar todo el tiempo? ¿Quién en esta vida, siendo hijo, ha sido el hijo más atento todo el tiempo? No importa la labor que tengamos en esta vida, muy probablemente, y lo doy por sentado, todos hemos fallado. Pero Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. El orden no determina la recompensa. Muchos se confunden cuando leen esto, porque entonces leen la parábola de los talentos y dicen: sí, pero la parábola dice que al que tenía 5 se le dio 10, al que tenía 3 o 2 se le dieron otros 2, al que tenía 1 se le quitó. O sea que si vamos a ser recompensados conforme a lo que hagamos. Y sí, pero no. Vamos a ser claros ahí, vamos a resolver eso. Resulta que la palabra dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Empezamos por ahí entonces. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a hacer esta oración todos juntos. Porque ¿quién no quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo. Digámosle juntos al Señor: Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador. Reconozco que he estado lejos de ti, que he pecado y te necesito. Perdona mis pecados, límpiame, lávame con tu sangre, la sangre de aquel sacrificio. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí por la eternidad. Padre Santo, muéstrame tu propósito por mi vida y cúmplelo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. A un fuerte aplauso al Señor, porque eso hay que celebrarlo. Entonces ahí ya tenemos la recompensa. Ya ahí está la recompensa. Pero la palabra dice que aquel que siembra, ¿qué hace? Recoge. Lo explicaba mi esposo ahorita. El que siembra, recoge. Si tú siembras discordia, recogerás. Eso es fijo. También dice la palabra
que si yo sobreedifico sobre un fundamento distinto a Cristo, mi obra se vendrá abajo. Y todo lo que he hecho en nombre del Señor será por pérdida. Si bien yo seré salvo, todo será por pérdida. Es decir, de mis obras no depende mi salvación, pero en el cielo sí nos espera una recompensa a aquellos que nos dediquemos a su evangelio. Sí hay una recompensa para aquellos que se dedican al evangelio. De verdad la hay, y está guardada en los cielos, pero es para aquellos que mantienen firme el fundamento de Cristo Jesús y no lo cambian por otro. Más allá de si evangelizó 5.000 millones de personas, más allá si compartió el evangelio con el mismo Hitler, no importa la obra que haya hecho, si cantó en un escenario delante de muchas personas, no importa cómo se haya esforzado aquí en la tierra, si se mantiene firme y resiste sobre el fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús, será recompensado en los cielos. Pero aquel que cambia el fundamento de Cristo por otro, tendrá una gran pérdida. Eso es lo que dice la palabra. A eso se refiere con los talentos. Familia, no podemos dejar de predicar el evangelio de Cristo, ni a tiempo ni a destiempo. Y bueno, aquí es donde empieza el mensaje central, el verdadero mensaje. Esa era la introducción. Recuerdo que les conté que hace poco tuve confirmación para dar este mensaje. Resulta que hace poco los pastores Juan Carlos y Mónica estaban predicando acerca de Rahab y estaban contando la historia de Rahab. Y ellos contaron cómo una persona que no es del pueblo llegó a ser parte del pueblo por la fe, ¿cierto? Y hablaron de un personaje que era Josué. Y en medio de todo esto, el Señor me confirmó a mi corazón una cosa. Y es que todas las familias de la tierra son benditas en el nombre de Jesús. Y todas las familias en la tierra estamos llamados a servirle. Josué pronunció unas palabras, y esas palabras no son al revés. Esas palabras no fue porque se le ocurrió en el momento y ya, eran palabras que él venía preparando durante muchos años, o Dios preparándolas en su corazón. Josué vio a un Moisés que construyó una familia que quizá bajo la ley o bajo el pacto de Abraham no debía ser su familia. Hablo de la circuncisión. Y esta historia la encuentras en Éxodo 4, del 24 al 26. Léelo en tu casa. Éxodo 4, del 24 al 26. Y Josué se enteró de que la esposa de Moisés, a través de la sangre, vino a ser parte del pueblo de Dios. Y sus hijos fueron santificados a través de la sangre. Josué vio, presenció, y digo presenció no porque estuvo allí, sino porque lo escuchó y lo vivió de primera mano a través de Moisés. Y supo cómo a través de la sangre y un acto de fe, una persona que no era del pueblo de Dios vino a ser parte del pueblo de Dios y su descendencia. En Números 27, del 1 al 11, se cuenta una historia que también Josué vivió. Es una historia de unas mujeres que no estaban llamadas a ser herederas, pero transformaron por medio de la fe la historia de su pueblo. Y aunque la mujer no estaba llamada a ser heredera de tierras, por la fidelidad que mostraron, fueron herederas de una tierra que le pertenecía a su padre. Josué vio la transformación completa de familias, sirviéndole a Dios y viendo la fidelidad de Dios en esas familias. Josué mismo experimentó en primera persona lo que es la fidelidad de Dios cuando él y Caleb fueron espías en otra tierra
Y Dios los recompensó para que en medio de un pueblo que se moría, generación completa muriéndose, ellos vivieran. Josué vio a una mujer que no era el pueblo de Dios, que, como ya nos lo explicaron, cualquiera aún en esta época la hubiera menospreciado, convirtiéndose en una persona que, si no estuviera en la historia, fuera muy diferente. Josué vio la recompensa a aquellos que no creyeron en el desierto, y vio inclusive príncipes del pueblo ser tragados por la tierra y muertos por una plaga. Josué se dio cuenta que la posición no es la que salva, y el título menos. Él se dio cuenta que es a través de la fe y la fidelidad en Dios. Eso es lo que verdaderamente trae salvación. Y por eso Josué dijo esto, Josué 24, del 14 al 15: por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir: si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río. De hecho, de otra manera, si a los dioses a los cuales ustedes adoraron mientras eran esclavos, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. O desean seguir siendo esclavos, ustedes toman la decisión. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y Dios pone delante de cada uno de nosotros una oportunidad de servirle, de capacitarnos en su palabra y de crecer juntos. Por eso la iglesia, aquí nos capacitamos juntos, crecemos en su palabra. Te lo repito, las escuelas de liderazgo están ahí para crecer juntos como iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos respondido a esa convocatoria? Creo que la mitad de la iglesia. ¿Y la otra mitad qué pasa? La iglesia está para servirle al Señor, pero no todos toman la decisión de servirle al Señor, pero todos estamos llamados a hacerlo. Y tú puedes decir, como muchas veces han dicho, no, es que para yo servirle al Señor no necesito ir a una iglesia. Pero entonces, ¿de dónde sacas tus principios, tus bases fundamentales para decir que sí le estás sirviendo al Señor? ¿Cómo confirmas eso? Si no es en medio de una congregación que te confirma en su palabra, que piensa igual que tú, que desarrolla los mismos principios, fundamentos y valores que tú. Para eso es la iglesia y el cuerpo de Cristo, para crecer todos juntos, para servirle juntos al Señor. Así que toma la decisión de servirle al Señor, de poder decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Y quiero traer esta parábola de otra manera. Ya la explicamos, pero entonces vamos a hacer alegorías. Los que salen en la mañana son esos muchachitos de 20 años o menos. ¿Qué dije? 8 de la mañana, ¿cierto? A las 8 de la mañana. Jóvenes menores de los 20 años que dicen: no, yo sé que algún día voy a creer en Dios, pero por el momento voy a hacer otras cosas. Dios te está llamando a servirle,
Y puede ser los de las 8 de la mañana. Y tú dices, no, pero ¿para qué trabajar tantos años para el Señor? Si al final igual, si yo me arrepiento en el último momento, cuando el carro me esté así atropellando, yo digo, Señor, me arrepiento. Y ya, y alcanzo el cielo, como el ladrón en la cruz. Antes de morir, arrepintió y el Señor le dijo, conmigo en el paraíso, bájale pues. Y ese es el ejemplo que todos ponen, y yo escucho muchos jovencitos que le dicen a uno eso. Yo no, cuando llegue el día, si yo que me estoy muriendo, yo me arrepiento. Y confieso a Jesús y lo recibo. ¿Y dónde está una vida de alegría, paz, júbilo y gozo? ¿Te vas a perder de eso? Muchos jóvenes dicen, yo voy a pasarla bueno, yo voy a disfrutar de mi juventud. ¿Haciendo qué? Lacerándose el cuerpo, contaminándose a sí mismo, haciendo daño a los demás. Eso no es disfrutar. Están los de las 9 de la mañana, que son los que, como yo, recibimos al Señor después de los 20 años. Que personalmente me hubiera encantado haberlo recibido antes de los 20, pero lo soy menos sin decir que ya no lo soy. Pero fui muy tonto, muy egoísta y muy ciego para no haberlo recibido. Cuando uno llega a viejo, no lo digo por mí, lo digo porque conozco gente que cuenta sus historias. Las personas suelen decir, me hubiera gustado conocer al Señor, ahora no de viejo, sino cuando estaba más joven. Muchos jóvenes llegan y dicen como Ari Yankee, yo sé que soy un hombre de fe, yo sé que eso algún día se va a dar. Y en este momento digamos que se le dio, y no estoy juzgando, no estoy criticando, Dari, si me ves, no te enojes. Pero ¿cuántas vidas afectó de forma negativa mientras tomaba esa decisión? Mientras decía, sí, ya es el tiempo de servirle al Señor. ¿Cuántos jóvenes corrompió? Porque como dice el salmista redimido, no es lo mismo romper que corromper. No es lo mismo ser reconocido y alcanzar fama que alcanzar fama y ser reconocido por dañar a los demás. Otros jóvenes dicen, lo más seguro es que cuando yo sea viejo termino creyendo en el Señor, porque yo sé que existe. Lo más seguro. Nadie tiene la vida comprada, ¿cierto? Hace más o menos unos 2 años yo me senté a hablar con un compañero de trabajo y le dije, le prediqué el evangelio, y él terminó diciendo, sí, todo lo que usted dice es verdad, yo creo en Dios, yo sé que existe, pero yo no quiero tomar esa decisión todavía, porque yo sé que si la tomo voy a tener que dejar cosas, y yo esas cosas no las quiero dejar. Entonces yo primero voy a esperar a disfrutar esas cosas, y ahí sí tomo la decisión de recibir a Dios en mi vida. Pregúntame cómo vive, qué tanto disfruta. Cada que lo veo, que ya lo veo menos frecuente, cada que lo veo se va cayendo el pelo poco a poco del estrés que vive, porque no tiene quien lleve sus cargas. Entonces vienen los del mediodía y los de las 3 de la tarde, que ya no son tan jóvenes como yo, pero tampoco tan ancianos. Y estamos ahí en medio de la historia, y estamos conectando una generación que viene con una generación que se está despidiendo. Y estamos ahí poniendo bases, afirmando la iglesia y pensando
queriendo y haciendo el esfuerzo por no abandonar lo que Dios ya ha construido en nuestras vidas. Pero están también los de esa misma edad que aún no han tomado la decisión de servirle y que dicen: dentro de poco, despuesito, todavía hay tiempo. ¿Cuándo va a haber tiempo para servirle al Señor? Y están los ancianos, los de las 5 de la tarde, los que quizá en otras iglesias no en esta menosprecian, dicen: no, ya no tienen nada para ofrecer. Pero tienes mucho para ofrecer. Tu experiencia, tu sabiduría, tus errores son valiosos para una generación que está a punto de cometerlos y que quizá puede evitarlos si tú abres tu boca. No es tarde, nunca es tarde en la mano de Dios. No importa qué etapa de la vida estés escuchando este mensaje, Dios está haciendo un llamado muy claro hoy. Es tiempo de servirme. Es tiempo de servirle al Señor desde donde sea que estés. La intención del hijo pródigo fue irse de la casa para disfrutar los placeres del mundo y se lo gastó todo. Y cuando volvió a la casa de su padre lo recibe, lo restaura, hace un banquete y hace fiesta porque volvió. Pero te pregunto, ¿cuál era la intención del hijo pródigo al volver a casa? ¿Qué dijo él antes de volver a casa? ¿Con quién se comparó? Con los trabajadores de su padre. Y dijo: yo aquí comiendo cosas feas, comida de cerdos, y los trabajadores en la casa de mi papá recibiendo su sueldo y comiendo bien. Así sea como un simple trabajador, volveré a mi casa. ¿Cuál era su intención, iglesia, cuando volvió a su casa? Servirle al Padre. Y su padre no solo lo puso a servirle, lo restauró y le dio un nuevo nombre. Le llamó redimido. Así es nuestro Padre, no es conforme a nuestras obras, es conforme a su misericordia. No dejes de predicar el Evangelio. No sabes a quién le vas a transformar la vida y no sabes, porque estoy seguro que no sabes, porque ni yo lo sé, y estoy seguro que muchos acá saben mucho más que yo, y estoy convencido que tampoco lo saben. ¿Cuál es la recompensa que recibiremos en los cielos por predicar el Evangelio? Pero lo que sí estoy seguro es que habrá recompensa. No dejes de predicar el Evangelio. No te menosprecies, no mires tu condición actual. Sirve al Señor de corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Y empecé a ver el campo de huesos secos. Y veía como el Espíritu Santo venía en viento. Y Jesús mismo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el Espíritu Santo me ministraba mucho en eso y me dijo: aún los cristianos contestan mi espíritu. No te canses de hacer la obra. No te quedes callado.